Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar un nuevo tutorial en el cual nosotros vamos a ver los diferentes estilos de capas, cómo trabajamos con las capas, y para esto vamos a crear este afiche que vemos en la pantalla. Sí, que es un afiche promocional de una llanta. Yo le he puesto esta marca de acá. Sí, y he ido trabajando con diferentes elementos que los he ido montando en la composición del lienzo. Sí, para esto yo he tenido ya bajadas listas mis imágenes. Como podemos ver por acá, tenemos un fondo, tenemos un cielo. Y en el caso de, por ejemplo, este auto de acá, el logo y la llanta, pues tengo unas fotos que son en formato PNG. PNG quiere decir que van a tener un fondo transparente y por ende le puedo montar sin problema, ¿sí? De no ser el caso, obviamente nos tomaría un poco más de trabajo borrar el fondo para solo copiar o montar solo una sección, ¿no? En el caso del logo igual es un fondo transparente y la llanta igual. Como vamos a ver en los edificios, hay que reemplazar el cielo con este cielo que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, para esto vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner de medidas, perdón. De medidas vamos a trabajar en píxeles en 1200 por 796 píxeles. Sí, de pronto esta resolución es buena para una pantalla, ¿no? Pero si es que nosotros necesitamos aumentarle, pues la aumentaremos de acá. Vamos a ponerle 150 puntos por pulgada, píxeles por pulgada. ¿Sí? Como vamos a trabajar en la pantalla, vamos a trabajar en RGB. Si vamos a imprimir, vamos a trabajar en CMYK. ¿Sí? Vamos a dejarle RGB y OK. ¿Sí? Vamos a ponerle en el nombre afiche. Listo. Entonces tenemos mi lienzo que está vacío, en el cual vamos a ir colocando los diferentes capas o elementos que van a componer el afiche. Por esto vamos a ir a archivo. Bueno, vamos a irnos por acá. A ver, ¿por dónde nos vamos a ir? El archivo no es... ¿Sí? Bueno, sí puede ir. Vamos a ver en archivo, colocar elementos incrustados. ¿Sí? Vamos a trabajar primero con el fondo. OK. ¿Sí? Aquí tenemos este fondo, podemos estirar un poco. Siempre que incrustamos una imagen va a tener estos puntos de sujeción, de los cuales yo le puedo modificar, le puedo rotar, ¿sí? Para poder ajustarle. Vamos a ajustarlo un poco por acá, un poco por acá. ¿Sí? Si aplasto la tecla Shift se restringe para que se modifique proporcionalmente. ¿Sí? ¿Sí? Si quiero modificarle nuevamente, pues aplasto la combinación de teclas Control T o Command T si es que estamos trabajando en Mac, y vamos nuevamente a poder modificar nuestra capa, que en este caso es la capa de fondo. ¿Sí? Una vez que yo le he incrustado y le he modificado, sí vamos a ver que está con un pequeño icono por aquí. Eso quiere decir que es una imagen que no está tan sujeta a cambios. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá. ¿Sí? Como podemos ver, si le quiero aplicar algún efecto, algo no me deja. Entonces para esto hay que darle clic derecho en la capa y vamos a darle la opción que dice rasterizar capa. ¿Sí? Entonces una vez que yo he rasterizado, puedo modificar. En este caso voy a rellenarle ese pedazo de ahí para que desaparezca ese texto. ¿Listo? Entonces de la misma manera vamos a ir colocando los siguientes elementos. Sí, por ejemplo la llanta tiene el fondo blanco. ¿Sí? Yo le puedo borrar, voy a usar la varita mágica, le pico, ¿sí? Y puedo borrarlo. ¿Pero qué? ¿Por qué me sale nuevamente este mensaje? Es porque no he rasterizado la capa, ¿no? Hay que rasterizar para poder modificar. Entonces ahí sí, sin problema. Esto pasa cuando no es una imagen con fondo transparente. Tenemos que obligadamente hacer esto. ¿Sí? Vamos a modificarla.
Y bueno, como nos podemos dar cuenta, los elementos se van ordenando en esta parte de acá. Lo que esté más arriba, lo que está la capa que está sobre todas, ¿sí? Y conforme vamos haciendo esto, pues esto se va ordenando, hay que irlo ordenando, ¿sí? De igual manera puedo apagarlo por aquí, este ojito que está por acá, para ocultar la capa por si nos está estorbando tal vez, ¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, las siguientes eh, vamos a proceder a hacer los siguientes pasos. Entonces, para esto vamos a ocultarlas delante el auto, el logo, ¿sí? Y los edificios, solo vamos a dejar el cielo y el fondo, ¿sí? Entonces vamos a apagar un ratito el cielo, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar este cielo, ¿sí? Entonces para esto vamos a tener que borrar esta parte de acá. Voy a coger la herramienta de borrador, ¿sí? Esta es una punta un poco grande, justamente para poderle borrar, ¿sí? Cuando es una parte muy cercana a algo que no queremos borrar, tenemos que disminuir el tamaño de la punta y aumentar la dureza de la punta también, para que sea un poco menos difuminado el borde, ¿no? Listo. Listo, entonces ahora sí vamos a prender el cielo. Ahora, el cielo tiene que estar detrás del fondo, entonces vamos a coger la capa de cielo, vamos a arrastrarla hasta el final. Sí, y de esta manera también si queremos podemos ajustarlo un poquito tal vez, para que no se vea tan mal. Sí, por ejemplo por acá veo que a lo mejor borré un poco mal, sí, se está difuminando donde no tiene que difuminarse. Vamos a ver si es que la puedo borrar, voy a bajar un poquito la punta, así tal vez. Siempre hay que tratar de que el trabajo no se note que está trabajado Photoshop, no es como que siempre trabajar, darle un de naturalidad a la composición, ¿sí? Ahí se está viendo un poco de césped, eso la vamos a bajar un poquito, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos el fondo y la carretera, listo. Ahora vamos a mostrar el fondo de edificios, vamos a cambiarnos de esta capa y vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a borrar el cielo de acá. Esto es un poco más fácil, pues este color es casi plano, entonces cogemos la varita mágica, vamos seleccionando, borrando, ¿sí? Sí es importante, muy importante que no se note esto de acá, ¿no? O sea, yo lo hago tal vez por tiempo para que se vean las herramientas, pero sí es importante que no se note o que no se me coma, por ejemplo, este edificio de acá acaba de pasar algo, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de acá, esto de acá, ¿sí? Manualmente. Listo, exactamente. Hay detallitos que se me escapan, pero bueno, ¿sí? De igual manera esto tiene que estar detrás de la carretera, entonces vamos a ponerlo por ahí, sí, tal vez alzarlo un poco para que se vea el agua, ¿sí? Por ahí tal vez, un poco más abajo, ahí, sí, vamos a alzarle el cielo para que se vea el sol, ¿sí? Listo. Entonces podemos ver en nuestro afiche que los edificios tienen una especie de transparencia. O sea, esto es lo que simula es que el sol, o sea, la fuente de luz está refleja bastante en las superficies de los edificios. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la herramienta de borrador, vamos a darle una punta sin dureza, vamos a aumentarle el tamaño para que más o menos cubra los edificios, por ahí puede ser,
y en la opacidad vamos a bajarle la opacidad a un 50%. La opacidad se baja para que, perdón, para que el borrado no sea completo, ¿no? ¿Sí? Una vez que le paso parece que está muy fuerte, vamos a subirlo un poquito más. Sigue un poco fuerte, vamos a bajarla, subirlo un poquito más, por ahí. La opacidad hay que bajarle, perdón. Tal vez un 30% y bueno, le vamos pasando por aquí. Así tal vez. Sí, es un efecto bastante interesante, ¿no? Sí, no olvidemos bajar la opacidad para que sea más transparente el borrador y pasarlo por encima. Listo. Ahora vamos con el auto. Sí, el auto podemos ver que tiene un efecto de borrosidad, es como que se estuviera moviendo. Entonces para esto vamos a irnos a nuestra composición. Vamos a activar la capa de auto y vamos a hacer algo. Vamos a darle un efecto, un filtro. Entonces vamos a seleccionar la capa de auto, filtro, desenfocar y vamos a poner desenfoque de movimiento. ¿Sí? Como podemos ver, se abre esta ventana de por acá, donde me dice la distancia en píxeles que tiene el desenfoque. ¿Sí? Puedo subirle un poco, bajarle un poco tal vez para que no se note tanto. ¿Sí? Puedo previsualizarlo, no verlo, con y sin efecto. ¿Sí? Voy a subirlo un poco, 15 tal vez. ¿Sí? Vamos a cambiar el ángulo. Sí, por ahí me parece agradable y ok. Pero no solo eso, sino también tiene una estela de movimiento. ¿Sí? Entonces para esto lo que vamos a hacer es duplicar la capa de auto, clic derecho, duplicar capa, vamos a ponerle de nombre estela. ¿Sí? Es como que se acentúa un poco más. ¿Sí? Entonces vamos a bajarle la capa de estela debajo de auto y a la capa de estela vamos a agregarle el mismo filtro, solo que esta vez vamos a aumentarle mucho más. ¿Sí? Vamos a cancelarle, voy a desactivarle el auto para verle bien la estela. ¿Sí? Tal vez dejarle en cero. ¿Sí? Y ok. Listo, entonces ahora vamos a mover la capa de estela por acá. ¿Sí? Y vemos que tiene también una especie como de curva, ¿no? Esto es una deformación. ¿Cómo voy a deformar? Voy a coger la capa, control T, y en la parte superior tengo este botón que está por aquí, que es el botón de distorsión. Le voy a dar clic ahí y voy a ir moviendo un poco para que me dé el efecto de que está siguiendo el camino. ¿Sí? Una vez que ya termino doy enter y bueno, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es bajarle un poco la opacidad para que sea un poco transparente. ¿Sí? A la capa, por ahí puede ser. Correcto. Entonces, bueno, ya tenemos el auto. ¿Qué nos falta? Tal vez la llanta. ¿Sí? Vamos a activar la llanta que tenemos por acá. Le vamos a agrandar un poco tal vez, porque es lo principal del afiche. ¿Sí? Listo. Entonces, como podemos ver, la llanta tiene una especie de efecto como que le hace un poco más plástico y tiene algunas partes más iluminadas que otras. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer este efecto? Vamos a... Perdón. Vamos a darle clic derecho aquí. Vamos a duplicar la capa. Sí, vamos a ponerle textura, llanta. Y vamos a aplicar algo que se llama una fusión. Sí, la fusión lo que hace es interactuar sobre la capa inferior, darle un efecto a la capa superior sobre la inferior. Entonces tenemos aquí los distintos modos de fusión que tenemos. ¿Sí? Yo voy a escoger la opción que dice superponer. ¿Sí? También tenemos otros, ¿no? Oscurecer, multiplicar. ¿Sí? Entonces todo depende del efecto al que queramos llegar, ¿no? Si vamos activando la capa, vamos a ver que
qué efecto es el que nos da. ¿Sí? Voy a escoger superponer, que ya le da de inicio una especie de textura que es bastante plástica. ¿Sí? Voy a acercarme un poco por acá. ¿Ya? Y veo que tengo también estas partes que están más iluminadas. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta herramienta que tenemos por acá, que se llama la herramienta de sobreexponer. ¿Sí? Esta herramienta lo que hace es exponer partes, o sobreexponer, o subexponer, por el contrario, oscurecer partes que yo vaya señalando a manera de pincel. Entonces voy a ir pintando por acá, vamos a ver que se va aclarando un poco, ¿no? ¿Sí? No nos olvidemos que estoy trabajando sobre la textura, la capa textura llanta. ¿Sí? Vamos a pintarle así, darle un efecto. ¿Sí? Por ahí puede ser. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Sí? Ese es el efecto que hemos conseguido. Entonces lo siguiente sería ir al logo Goodyear, activarlo, ¿sí? A ubicar por aquí, ¿sí? Tal vez la composición no esté tan bien ubicada, ¿no? Porque hay elementos donde, o partes donde puede que esté vacío, ¿sí? Entonces nos damos cuenta en nuestro afiche que también tiene un efecto, ¿sí? Y algo que no se nota mucho, pero que le agrega un plus, ¿sí? Es que la sombra de las letras se está proyectando aquí en el piso. Sí, tiene un efecto de resplandor y una sombra. Entonces para esto vamos a ir a la ficha. Sí, vamos a trabajar en nuestra capa de logo Goodyear. ¿Ya? Nuevamente, vamos a duplicarle. Vamos a ponerle de nombre destello. Bueno, no es destello, es resplandor en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es agregar ese efecto de resplandor alrededor del logo y una sombra para que se proyecte en el piso. De igual manera la llanta también podemos agregarle, ¿sí? Como podemos ver por acá. Voy a alejar un poquito, ¿sí? Eso también está con un efecto de sombra. Sí, que se le puede poner o tal vez no, ¿sí? Pero bueno. Entonces, vamos primero a agregar el efecto dentro del logo usando algo que se llama estilos de capas. Entonces, para esto voy nuevamente a crear. ¿Ya le creé? No. Voy a duplicar la capa y le voy a poner de nombre resplandor. Voy a mandarle a la parte de atrás y voy a irme a capa, estilos de capa, estilo de capa, ya se perdió, acá está. Entonces en el estilo de capa vamos a escoger la opción que dice resplandor exterior. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, el estilo de capa lo que hace es añadir un efecto a toda una capa y todos esos efectos u opciones los tenemos acá. ¿Sí? Podemos agregarles varias cosas, ¿no? Una sombra también, ¿sí? Una sombra arrojada, una sombra paralela, perdón. Este resplandor exterior podemos nosotros agregarle o quitarle, irle moviendo las distintas opciones que tenemos por aquí. Este es un efecto bastante interesante, con bastante ruido, con poco ruido, ¿sí? Podemos cambiarle el color también del resplandor, ¿sí? Bueno, este está un poquito intenso, voy a bajarlo un poco por ahí. Listo. Aquí hay otra técnica, miren, ¿sí? Entonces esto se le puede ir cambiando, ¿no? Dependiendo del efecto que nosotros querramos dar, se le va añadiendo, ¿sí? Entonces vamos a darle OK. Listo. Y ya está por ahí. Ahora vamos a añadirle a este mismo. A este mismo vamos a añadirle. Uy, perdón. Vamos a añadirle la sombra. Vamos acá a capa, estilos de capa, sombra paralela. ¿Sí? Como podemos ver ya está con una distancia. Vamos a cortarle la distancia. ¿Sí? Vamos a darle por aquí. Bajemos el tamaño. ¿Sí?
Si nos vamos fijando hay una diferencia, ¿no? Ahí como podemos aumentar la opacidad, que se vea. Sí, por ahí ya se ve. Si aumentamos un poco la distancia, fíjense, sí, bajamos la opacidad tal vez, eso es. Entonces los estilos de capa son varios efectos que le puedo dar. Voy a ponerle así, ok, sí, se está proyectando la sombra sobre el piso, voy a ir sobre el logo y puedo ver otros efectos también que puedo darle, sí. Entonces por aquí tengo, no, vamos a ver de qué va este le da como un relieve, esto es un contorno, una textura también, ¿sí? Ahí se ve bastante alaja, o bien, ¿sí? Entonces podemos irle así agregando varias cosas que le van a dar un plus a nuestra capa, ¿sí? Podemos irle viendo, ¿sí? Dependiendo del efecto que queramos lograr, están estos estilos de capa, ¿sí? Voy a ponerle ok. Entonces de esta manera es como hemos hecho, hemos trabajado con lo que es las capas, ir ubicando capas, viendo opacidad de pinceles, de borrador, efectos sobre las capas, ¿sí? Fusiones en las capas. Entonces creo que este es un avance bastante importante dentro de lo que es el programa Adobe Photoshop. Esto ha sido todo por ahora, nos vemos en el próximo tutorial.